Bienvenidos a la Cátedra del Error. Este no es un espacio seguro, es un espacio para pensar. Y pensar casi siempre incomoda. Hoy vamos a hablar de una palabra que todos dicen defender, pero que pocos están dispuestos a vivir en serio. Libertad. Porque hoy la libertad se presume, pero no se comprende. Se exige como derecho, pero se rehúye como responsabilidad. Básicamente quiero libertad, pero con garantía extendida y sin consecuencias. Y eso ya es una señal de alarma, Héctor. Cuando una palabra se vuelve incuestionable, normalmente ya dejó de pensarse. Es como cuando alguien dice, yo soy bien honesto, antes de mentirte. Es decir, ya sabes que cuando te dice esa frase, viene la estafa. Vamos a arrancar con eso que le han escuchado por ahí. Soy libre porque hago lo que quiero. Ujú. Una definición que hemos escuchado varias veces y que nadie entiende exactamente. Desde el psicoanálisis esa frase ya es problemática, porque la pregunta inmediata es brutal. ¿Quién es ese yo que quiere? Exacto. Si el querer no está examinado, no es libertad, es reacción. No todo lo voluntario es libre y no todo lo elegido es auténtico. La gente cree que es libre porque elige. Sí, como cuando Netflix te pregunta si sigues viendo el programa y te quedas medio dormido, eso no es libertad, es confirmación de dependencia. Freud lo dijo sin rodeos. El yo no es dueño absoluto de su casa. Seguir el deseo sin mediación racional no es libertad, es obediencia a lo inconsciente. Es decir, te crees el CEO de tu vida y eres becario de tus traumas. Aquí entra con fuerza el pragmatismo de Peirce. Peirce no pregunta primero qué significa una idea, sino qué produce en la existencia real. Entonces tenemos la libertad contemporánea y hagamos la pregunta pragmática. ¿Qué consecuencias genera en la vida concreta? Y ahí el discurso empieza a colapsar todo. Es correcto. Si una noción de libertad produce relaciones frágiles, incapacidad de compromiso, ansiedad y vacío existencial, entonces pragmáticamente no funciona. Peirce diría, una creencia se define por los hábitos de acción que genera. Si el hábito es huir, entonces evitar y fragmentarse, esa libertad no es verdadera. Es como esa gente que dice, yo fluyo. Sí, fluyes, pero directo al drenaje, hermano. Exacto, porque fluir ya es el nombre bonito de no me hago responsable de nada, me hago güey, en pocas palabras. Aquí la fenomenología es clave porque no moraliza, describe la experiencia vivida. Y fenomenológicamente ocurre algo muy claro. La falsa libertad se vive como alivio inmediato y como peso retardado. En clínica lo vemos todo el tiempo. Al inicio me siento libre. Meses después, ansiedad, culpa, desorientación. Como los que se salen del gimnasio el primer día diciendo, hoy sí empiezo, ¿no? Hoy sí me pongo mamey, me pongo como papucho Henry Cavill y a los 3 meses ya tienen una lesión, pero emocional. Mientras que la libertad auténtica se vive al revés. Al inicio pesa, y esto es porque exige, pero con el tiempo la estructura le da existencia y entonces sí, fluye. Lo que hoy llamamos libertad muchas veces solo es anestesia con buen branding. Aquí tenemos que ir más hondo. Ontológicamente la libertad no es un accesorio, es una condición del ser humano. El hombre no está cerrado ni determinado del todo. Es un ser abierto e inacabado. Y eso explica la angustia. No somos libres a pesar de la angustia, somos libres por esa apertura. Básicamente, el ser humano es tener potencial infinito y también un ticket permanente al pánico existencial. Exacto, como diría Sartre, estamos condenados a ser libres. No decidir también es decidir. Renunciar a la libertad no elimina el peso, lo traslada al síntoma. En otras palabras, puedes evitar la decisión, pero no puedes evitar la factura. Por eso, la evitación constante termina en ansiedad. No es casualidad clínica, es ontología mal vivida.
El cuerpo y la mente son buenos cobradores. El SAT emocional nunca olvida. Aquí quiero ser muy claro. El deseo no es soberano. Muchas veces es repetición, eco de una herida no resuelta. Por eso hay personas que eligen siempre lo mismo creyendo que están siendo libres. cuando en realidad están repitiendo. Exacto. Eso no es elección, es compulsión. La libertad empieza cuando el sujeto puede decir no a su propio impulso. Porque si el impulso manda, tú solo eres el mensajero y ni siquiera con prestaciones. Y esa frase tan popular de así soy muchas veces significa así me quedé. Eso no es identidad, es renuncia a la libertad. Aquí entra la verdad. Para Tomás de Aquino, la libertad no se opone a la verdad, depende de ella. Y psicológicamente es evidente, vivir contra la verdad genera conflicto interno permanente. Negar la realidad es como apagar el check engine con cinta negra. No arreglas nada, solo te engañas hasta que explota. Desde Peirce otra vez. Creer es estar dispuesto a actuar conforme a lo creído. Sin coherencia, no hay libertad, hay disonancia. Y la disonancia es el gimnasio donde se entrena la ansiedad y el autoengaño. Ahora sí, chiquitines, vamos a entrar en un tema maravillosamente polémico y hermoso. En el amor, esto se vuelve brutal. Hoy se confunde libertad con me quedo mientras no me incomodes. Eso no es amor libre, es incapacidad vincular. Para Kierkegaard, amar es elegir, no solo sentir. La libertad amorosa no elimina el compromiso, lo hace posible sin coerción. O sea, te amo no es me gusta soy. Y el me voy porque soy libre muchas veces es me voy porque no sé sostener un vínculo adulto. Libre sí, pero como los globos. Suben bonito y luego ¡pam! Revientan. La libertad en el amor no consiste en tener siempre una salida, sino en ser capaz de permanecer sin autoanularse. Políticamente la libertad moderna se redujo a ausencia de indiferencia. Aquí entra Isaiah Berlin. Libertad negativa sin libertad positiva. Individuos formalmente libres, pero interiormente incapaces. Gente que nadie le dice qué hacer, excepto el algoritmo, la dopamina y el miedo. Y como advierte Hannah Arendt, cuando la libertad se privatiza por completo, la política se vacía y el poder se concentra. Individuos aislados, sistemas fuertes. Es el sueño húmedo de cualquier estructura de poder. Ciudadanos libres, pero cada uno en su cueva, peleado con todos, endeudado y entretenido. Libertad con patrocinio. Vamos a hacerlo explícito. Tenemos, digamos, como un argumento, la premisa número uno. La libertad implica autodeterminación racional. Premisa número dos. La autodeterminación racional requiere verdad. Premisa número tres. Una elección basada en error o autoengaño no es plenamente racional. Conclusión. La libertad depende de la verdad y no se reduce a elegir. Vamos a traducirlo para quienes se ofenden con la lógica. Si te mientes, no eliges, te administras. Y añadimos otra capa. Premisa número uno. Toda acción libre tiene consecuencias. Premisa número dos. Negarse a asumir consecuencias niega la autoría. Conclusión. No hay libertad sin responsabilidad. O sea, si haces el desastre y luego dices, pues nadie me pidió que, pues ¿qué crees? No eres libre, eres un adolescente con barba y a veces sin barba. Y el mundo ya tiene demasiados. Aquí vamos a cerrar alto. Para Ratzinger, la libertad separada de la verdad no libera, se autodestruye. Porque termina sometida al deseo, al mercado o a la ideología. Libre sí, pero en modo
Tú puedes elegir tu cadena. La libertad no madura no niega el bien, lo reconoce y se orienta hacia él, no como imposición externa, sino como orden interno. Y ese es el punto. El bien no es enemigo de la libertad. El enemigo es la mentira y también el ego disfrazado de autenticidad. A ver, chiquitines, seamos muy claros al respecto. La libertad no es hacer lo que quiero, sino poder responder de lo que elijo. Y pragmáticamente la libertad verdadera es la que construye una vida habitable, no la que solo justifica impulsos. Porque la libertad que huye del peso termina aplastada por el vacío. Y la que acepta el peso de la verdad, del amor y la responsabilidad no es cómoda, pero es humana. Aquí lo más triste es que muchos dicen, quiero ser libre, cuando en realidad quieren ser impunes, criminales. Y aquí no defendemos la impunidad emocional, defendemos la libertad verdadera. Esto fue la cátedra del error. Aquí no defendemos el capricho, defendemos la libertad verdadera. Que estén muy bien, muchísimas gracias amigos y no dejen de dar likes, compartir y sobre todo portarse bien. Muchas gracias.